El Ministerio de Curación, capítulo 20. Higiene general. Grabación 946. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Bueno, como de costumbre, en primer lugar un saludo muy especial para todos los hermanos, muy fraterno, lleno de buenos deseos por todos ustedes, orándole al Señor para que nos mantengamos en la tónica, en el interés y en la perseverancia, y dando pasos aquilatados y de fe para que la palabra y la voluntad del Señor sea incorporada en nuestra vida. Me sumo a las oraciones intercesoras. Agradezco a la hermana Noemí, pues, que ha también tenido en cuenta a un servidor, y a todos ustedes que se han acercado para pedir por sus vidas, sus familias y todo lo demás. De igual manera están en mi corazón. Antes de orar y de empezar pues el estudio del capítulo Higiene General, quiero leer el siguiente párrafo, que es el párrafo introductorio al capítulo. Es muy sencillo, pero lleno de consejos muy útiles y muy adheridos a la vida, al bienestar, a la salud y a la salud pública en general. Dice la nota de la siguiente manera, página 206, para los que tienen la misma edición que estoy usando. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. Reitero, este es el párrafo que abre pues la discusión y la presentación más bien de cada una de las líneas que a manejo de directrices, consejos, recomendaciones, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? Vienen entonces en auxilio de nuestras necesidades y también en ayuda de nuestras desgracias. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Bondadoso y eterno Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu incomparable amor. Rogamos pues, Señor, que tú nos traslades a esas vivencias que nos ponen en armonía con tu voluntad y hacen tu palabra soberana en nuestra existencia. Perdona nuestros pecados y ayúdanos en esta hora. En el dulcísimo nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos. Amén. De manera, hermanos queridos, que este párrafo que le está dando apertura al capítulo ya de una vez nos deja a nosotros entrever los siguientes aspectos que quiero trasladar a ustedes antes de ir entrando en materia. Por un lado está que nosotros debemos considerar que la Biblia no limita, digamos, la limpieza al plano de lo físico exclusivamente. Más bien, la Escritura nos propone un ideal mucho más elevado, es decir, que mantengamos incontaminadas todas las esferas de la vida, tanto lo físico como lo mental y obviamente también lo moral y lo espiritual. Y de estas apreciaciones que se desprenden de este párrafo y son sustentadas por el mismo, tal vez se pueden encontrar dos razones que son básicas. En primer lugar, porque lo que tiene que ver con la limpieza y la higiene, como la Biblia lo presenta dentro de ese aspecto que es bastante global y abarcante, lo primero que se tiene en cuenta es la salud del individuo. Recordemos la declaración del apóstol Juan, ¿no? Cuando escribe, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. De manera que el primer elemento
digamos que sostiene esta apreciación con respecto a la higiene en términos generales, lógica y sencillamente está orientándose a hacer serias contribuciones en el plano de la salud del individuo en todo aspecto, tanto la salud física como la salud mental y por ende la salud espiritual, porque no es parte de la voluntad de Dios que sus hijos se enfermen. Cuando Dios trajo a la existencia toda la obra de la creación, no de ninguna manera Dios se propuso pues esto de la enfermedad, del dolor y de la muerte. Esto ha sido consecuencia de otra cosa que nosotros conocemos muy bien. Y el segundo elemento que sostiene esto es que sencillamente quien se acoge a estas disposiciones y las ejecuta en su vida de una manera rigurosa, esmerada, criteriosa, está dando una revelación concisa, pero estupenda, acerca de nuestro Padre Celestial. Un pueblo que goza de salud y de la armonía en este aspecto es un buen reflejo del carácter de Dios y de quién es nuestro Padre. Yo quisiera esto decirlo con mucho cuidado, porque no estoy tratando de decir que aquel que se encuentra enfermo está de alguna forma denegando, ¿no?, la imagen de Dios y lo que es el concepto adecuado de nuestro Padre Celestial. No quisiera entrar en esas instancias, más bien quisiera seguir sosteniendo que un buen reflejo de quién es Dios, una buena manifestación de quién es el Señor, pues sería simple y sencillamente presentado de una manera silenciosa dentro de todo lo que concierne a la salud del individuo como tal. Es una cosa que indiscutiblemente queda sin argumento opositor. ¿Quién puede contrarrestar el testimonio de una vida lozana, pletórica, llena de felicidad, de armonía y obviamente de salud? Recordemos por demás, mis apreciados hermanos, que lo que era la adoración y todo el servicio en este sentido del templo se caracterizaba por el orden y la rigurosidad en aspectos de la higiene, ¿no? Todos esos lavatorios que había que hacer, esa limpieza, esa pulcritud en el día de la expiación, típico todo lo que tenía que hacer el sumo sacerdote para poder comparecer, las ropas, todo, hermanos queridos, la manera como se drenaba la sangre que venía de una manera caudalosa de tantos sacrificios, ¿no? Ya esto cercano al tiempo de Jesús. Entonces había que tratar de contrarrestar todo aquello que pudiese caer dentro del plano de lo inmundo, de lo infeccioso y de lo que no es verdaderamente saludable. Yo recuerdo, por citar un ejemplo más en este sentido, lo que he considerado, ¿no?, y he leído con respecto al incienso. Recuerden ustedes el altar del incienso, que se encontraba allí prácticamente entre el lugar santo y el lugar santísimo. Allí en ese lugar más cercano al Santísimo estaba el altar del incienso. Y el incienso tenía algunas funciones, y entre ellas es que justamente se dice que sirve como antipútrico, porque toda la sangre que se asperjaba sobre el velo, imagínense ustedes en lo que podía degenerar eso. Entonces parecía que el incienso contribuía para que la limpieza y la higiene en este sentido no fuese de alguna manera a ser negociada. Entonces, en todos los pormenores y detalles de lo que es la liturgia en el santuario hebreo, y todo lo que tenía que ver con las recomendaciones para mantener el campamento en forma, por ejemplo, el manejo que se le daba a las deyecciones de los seres humanos, lo que tenía que ver con el manejo de los animales muertos, lo que tenía que ver con algunas emisiones del cuerpo y con algunas situaciones que tenían que ver con este punto, recomendaciones verdaderamente precisas que Dios hizo: el orden, la limpieza, el aseo y todas estas cosas prácticamente que se corresponden con un Dios que es santo y con un pueblo
que ha interpretado su amor y sus magníficas disposiciones y su buena voluntad, encaminado todo a mantener el templo del Espíritu Santo en buena forma. Salud, repito, y un memorial imborrable acerca de quién es Dios, una revelación de nuestro Padre Celestial. El doctor Baden está hablando de 613 mandamientos que tiene la Torá, y él dice que 213, es decir, más de un tercio, entran en esa categoría, es decir, dentro del significado exacto de salud, que aun cuando no era manejado en estos términos por la cultura hebrea, dice él, sí estaba expresado dentro del término shalom, que incluye nociones de plenitud, prosperidad, bienestar y paz. Y dice él lo siguiente, hermanos, leo textualmente: la vocación de protección de la salud pública de estas regulaciones es sorprendente, incluso comparada con legislaciones actuales. La medida o las medidas de prevención de epidemias, las normas de higiene, todo lo que tenía que ver con respecto a la dieta, las prescripciones sobre el descanso, entre tantas otras, no tienen paralelo con las leyes de su tiempo. Dios había propuesto que su pueblo fuese la gran diadema del mundo, y que en estos detalles tan pormenorizados dentro de la palabra de Dios, diría yo, simple y sencillamente se está dibujando quién se mueve detrás de la estructura, no solamente del pueblo y de la organización de la nación como tal, sino también de los hogares y de los individuos y de todo lo que tenía que ver con el conglomerado. Fíjense ustedes que algunas de las cosas en las cuales podría degenerar el no atender las recomendaciones precisas de Dios son las que se desprenden del capítulo 28 de Deuteronomio, en donde uno ve que la salud, sin que nos extrañe, pues, es una de las mayores bendiciones divinas y siempre estuvo, está y estará asociada con el respeto de las leyes. Así que las consecuencias de ignorar las mismas son, por ejemplo, dentro del capítulo 28 de Deuteronomio, la peste, del versículo 21, o como dice en el versículo 22, tisis, calentura, delirios, ardores, agotamiento y tizón. Miren cuán abarcante. Este tizón puede estarse refiriendo aún al moho negro que le da a los vegetales, ¿no? Y esta palabra tisis, yo recuerdo algún lugar, voy a omitir pues algunos detalles por razones obvias, por respeto y por ética, donde realmente adolecían de serios problemas de salud pública, ¿no? De las condiciones de higiene eran verdaderamente inferiores a lo precario, y donde la salud vista pues desde el componente de la alimentación y el aspecto nutricional, pues realmente dejaba a la población no solamente en condiciones de malnutrición, sino también de condiciones enfermizas. ¿Cuántas personas visitamos en medio de esa etnia, ¿no? De ese lugar? Y lo que me llamaba poderosamente la atención es lo que tenía que ver con los baños diarios, práctica totalmente desconocida, la alimentación muy pobre y muy escasa y muy sesgada, siempre lo mismo, y lo que tenía que ver con la higiene de las manos, del vestuario, el mismo humor que expele el cuerpo, simple y sencillamente decía todo esto. Sin embargo, Dios nos dio la oportunidad de entender que eran unos hijos de Dios y que necesitaban ser pues reestructurados en este sentido, restaurados, ¿no? Y una de las cosas que era común denominador de la cultura era justamente las enfermedades del aparato respiratorio, las enfermedades pulmonares.
de una recomendación puntual y precisa como las que Dios hace y como lo que tienen que ver con la salud, pues que manejan los gobiernos de hoy en día tratando de alguna manera de adherir a estos puntos, siempre nos dirán que las recomendaciones de Dios están ceñidas a su amor y a sus buenos deseos por el hombre, shalom, ¿no? Plenitud, prosperidad, paz. En el versículo 27 de Deuteronomio 28 habla de viruela, piña y sarna. Son términos pues que hoy por hoy han cobrado, digamos, un tinte de mayor tecnicismo, ¿no? O en el versículo 28, locura, ceguera y demencia, inclusive, hermanos, que es lo que realmente nos ha estado como absorbiendo el interés y la atención últimamente por la situación mental en la cual se encuentra la población mundial. El versículo 35 habla de úlceras diversas y un poco más adelante, hermanos queridos, habla de plagas, enconadas, enfermedades malignas y crónicas. Y dice el Señor, se volverán contra ti las epidemias egipcias que te horrorizan y no te dejarán. Y todas las enfermedades y plagas que no aparecen en el código de esta ley, también se lanzarán contra ti hasta exterminarte. Una consecuencia y un resultado de vivir de espaldas a las recomendaciones de Dios. Tal vez por eso la Escritura está llena de declaraciones como estas. Voy a permitirme recordar una. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, años de vida y paz, shalom, ¿verdad?, te aumentarán, misericordia y verdad. Y en otro pasaje del libro de los Salmos dice, bienaventurado el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, dice el Salmo 112, y su justicia permanece para siempre. El primer pasaje que acabo de mencionar es de Proverbios 3, el otro del Salmo 112. Y todos ellos tienen articuladas estas otras disposiciones que tienen que hacerle ver al pueblo de Dios hoy que la totalidad del mensaje bíblico con respecto a la higiene abarca necesariamente todas las esferas del ser, desde el aspecto espiritual y moral, pasando por el componente mental y también por cada uno de los aspectos que conciernen a la parte física del hombre, el hombre como un todo. Yo casi que me permito concluir desde todo esto que si nosotros somos cuidadosos en atender estas cosas, pues lógicamente nuestra mente estaría dentro de los procesos de la salud y de la armonía, asunto que nos está preocupando cada día hoy más y más, justamente por ser la gran falencia de la sociedad moderna y cómo los pronósticos nos están llevando poco a poco a reconocer que la enfermedad mental va a estar dentro de las causas primordiales y aquellos aspectos que enferman a la humanidad. Por ello, hermanos, por ello, este párrafo introductorio tiene que abarcar todo lo demás, o mejor dicho, todo lo del capítulo, que viene siendo una continuación de lo que hemos estado estudiando y que lógicamente está anclado y amparado en el contexto del conflicto cósmico. Este párrafo tiene que palpitar, es lo que le da el pulso al resto de las declaraciones, y por esa razón yo quiero volverlo a leer. El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para revelar su gloria, página 206, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas. Es muy probable que se me alargue el asunto, pero yo no puedo pasar por alto recordar delante de ustedes
algo que en un momento dije, y yo no me puedo cansar de repetirlo, porque los estudios de salud pública en Cali, es decir, las medidas para mantener la salud dentro de esa ciudad, determinaron mediante investigaciones y procedimientos de estudio, análisis llevado al laboratorio, hecho de forma cuidadosa, que unos frutos exóticos que se venden en las calles de la ciudad por personas que provienen generalmente del litoral y en ausencia de condiciones higiénicas apropiadas, de lugares a donde ir a hacer pues sus necesidades, demostró clara y palmariamente que estos productos manipulados por tales personas tenían muestras positivas para E. coli. Significado concluyente o hecho que nos permite concluir de forma indiscutible que tenía que haber trazas de deyecciones y de materia residual que no había sido debidamente movida por una higiene puntual dentro de las personas que manipulan esto. Ahora manejar lo que es las monedas y todo lo que tiene que ver con ese asunto, los mismos utensilios que se utilizaban, imagínense en ventas ambulantes y callejeras, cuántas bacterias pueden haber pululando esos ambientes y esos utensilios y todos esos instrumentos que se utilizan para eso. Y obviamente si la higiene no es hecha con rigurosidad, pues necesariamente el producto que es comestible deja de ser entonces y de tener estas características. Estas fueron las prescripciones que en la antigüedad destacaron al pueblo judío. Y es lo que de alguna manera tiene que extrapolarse a todos nosotros, ¿verdad? A pesar de que estamos en este siglo, pero tiene que seguir siendo la palabra de Dios para nosotros hoy. Yo no sé de dónde hemos nosotros interpretado el asunto de que entrar al baño y salir de allí no exige que nos lavemos las manos. Yo no sé de dónde se han inventado eso. Yo no sé de dónde han tomado por consideración manipular alimentos sin las normas que están encaminadas a proteger al consumidor y a proteger la calidad y a optimizar todo lo que tiene que ver con el manejo y luego la distribución de este tipo de cosas. Hermanos, Dios nos creó y Dios quería evitar tanto. Miren las epidemias, las infecciones, el manejo de la sangre, por ejemplo. Como Dios se anticipó a eso, es una cosa asombrosa y maravillosa. Y cómo luego utiliza, ¿no?, como un reservorio de estas mismas recomendaciones suyos, deseos suyos, al profeta contemporáneo para que lleguen de una manera clara hasta nosotros. Y sin embargo seguimos siendo un pueblo, tal vez diría yo, tal vez a la retaguardia. Esta nota sigue diciendo, hermanos, para llamarnos la atención, asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano y nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades y que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo del daño y de la contaminación. Salud y revelación de nuestro Padre Celestial. Insisto, por enésima vez, salud, armonía, plenitud, paz, shalom, y revelación de cuál es el Dios a quien servimos. Dios no está de acuerdo con los rincones sucios de nuestras moradas, ni con los alrededores tampoco. Tal vez a Dios no le complace mucho la manera como direccionamos las basuras, como no hacemos una selección cuidadosa de eso. Tampoco está de acuerdo Dios que el ecosistema lo contaminemos tirando adrede, de manera desordenada y hasta sucia, todos aquellos recipientes y bolsas que ya cumplieron con su papel dentro de nosotros y entonces ahora los destinamos de una manera irresponsable para que otro se encargue de direccionarlas adecuadamente. Finalmente puede ser que nuestra irresponsabilidad las destine al mar y hoy por hoy nosotros ante los desastres naturales
que yo no sé si respondan a esta causa. No quiero arriesgar tanto para decirlo así, pero quisiera de alguna manera aventurarme a expresar que esos desastres naturales, tomo las palabras de Elena White, que nos parecen estallidos caprichosos de la naturaleza, pueden ser. Hay dos vertientes aquí que soportan eso. Una de ellas, la consecuencia de la irresponsabilidad nuestra, el daño y el deterioro que hemos causado. Pero dos, los juicios de Dios posándose sobre una generación maligna y perversa. ¿Quién se atreve hoy a destacarse y a ponerse de parte del Señor? ¿Quién, hermanos? Ojalá, como en tiempo de Elías, queden todavía 7,000 rodillas que no se han doblado, no se han arrodillado, no se han postrado ante Baal, y que de parte de Dios, con elementos de fe, se apropian de estas recomendaciones para que ellos puedan ser verdaderamente un espectáculo a este mundo y puedan recibir entonces el fiel cumplimiento de la promesa que dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Página 206. Circulación de la sangre. Para tener buena salud, comienza a desprender ahora los siguientes detalles y recomendaciones. Para tener buena salud, debemos tener buena sangre, obvio, apenas elemental. Y luego ella dice, pues la sangre es la corriente de la vida. ¿A dónde van a parar los nutrientes? Cuando los nutrientes son digeridos en el tracto digestivo y llegan al lugar del tracto, eso es en el intestino delgado, donde han de absorberse para ir a nutrir los diferentes lugares, las diferentes células de nuestro cuerpo, hacen uso del vehículo que los transporta. Y en la mayor parte de estos casos es la sangre, el sistema circulatorio, porque otros lo pueden hacer a través de la linfa, el caso de las grasas. Pero esa sangre que forma parte del sistema de la vena porta y que conecta el intestino delgado y las terminaciones que hay allí, las vellosidades que hay a través de las cuales un área supremamente generosa nos posibilita que haya la mayor parte de absorción de los nutrientes para pasar a la sangre. Esa sangre con toda esa carga nutricional se va entonces al hígado, que es el primer destinatario de todo eso. Conclusión, la sangre es el vehículo, va al hígado, luego se utiliza nuevamente la sangre para llevar a las diferentes células y obviamente nuestras neuronas, las células más especializadas de nuestro sistema, las células que tienen que ver con el sistema nervioso, con lo que gobierna todo lo que es el manejo y los mecanismos de nuestro cuerpo y de nuestro ser, todo, hasta la parte intelectiva, cognitiva, la parte de la voluntad y del juicio, van a recibir lógicamente la carga o descarga de lo que la sangre está llevando y que se ha recibido por la vía nutricional. De manera que si la sangre es la corriente de la vida, para tener buena salud, pues hay que tener buena sangre. Luego dice, repara los desgastes. Esta es la opinión de Elena White, inspirada por Dios, en su lenguaje, ¿no? Para la época, pero para nosotros también no es obsoleto. Dice, repara los desgastes, nutre el cuerpo, provista de los elementos convenientes, purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro. Oigan bien esto, da vida y vigor a todas las partes del organismo. El mismo ser que en la antigüedad reveló Levítico 11, Salmos 18, Ezequiel 36, Primera de Pedro 2, y sigan ustedes con todas las recomendaciones que se encuentran, por ejemplo, en Deuteronomio, que tienen que ver con este aspecto. 600 de los 613 mandatos que hay, más de 203 hermanos encaminados a este punto. Es lo mismo que estamos nosotros recibiendo en nuestro lenguaje en el día de hoy.
Dice que esa sangre repara los desgastes, nutre el cuerpo, y que si está provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Estos lugares, hermanos, ese lugar que el Señor nos ha regalado allá en Colombia, un ambiente puro, sin ruido, sin insinuaciones, sin afectación, sin las cosas artificiales y postizas, sin estas cosas que estimulan al hombre a crecer, a sobresalir en otro aspecto, a hacerse grande y dan unas ambiciones que aterrizan todos luego en estar mantenido y atado al futuro y desarrollar estas enfermedades que hoy por hoy tiene el hombre moderno. Y esos productos de la huerta, recuerdo cuando sacan el brócoli de ahí, es una cosa espectacular cuando sacan el repollo o cuando vienen, por ejemplo, las papas y me las puedo comer sin una traza de químico, nada de venenos, nada. Y aun cuando de pronto no tengan ante la óptica como ese fenotipo, de manera pues que no solamente los elementos aportados por un entorno debidamente seleccionado, el plan de Dios y a su voluntad para nosotros hoy, sino también todo lo que llegue a nuestra mesa y luego a nuestro cuerpo, están haciendo valiosas contribuciones para que este líquido vital y toda la economía del cuerpo se mantenga a buen saldo. Por eso dice aquí en la página 206, provista de los elementos convenientes, purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Mientras más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará aquella función. Si abrimos un paréntesis en este momento para considerar brevemente, solamente de manera informativa, lo que la ciencia nos aporta para respaldar estas declaraciones sencillas, podemos movernos dentro de estos dos márgenes, diría yo. En primer lugar, ¿cuáles son los aspectos que pueden entorpecer la circulación de la sangre? 1, falta de ejercicio. 2, el consumo de colesterol, porque genera ateromas en los vasos e impiden la circulación de manera que este es el líquido, pues el líquido vital, es la corriente de la vida. La vida está en la sangre, dice la Escritura, y esas recomendaciones del Ministerio de Curación, nutridas y fortalecidas por lo que dice la ciencia, deberían a nosotros dejarnos elementos de reflexión, de seria consideración en esta hora. Cada vez entiendo más y más por qué quien de alguna manera atenta contra su salud física, lo hace contra las leyes que Dios estableció ahí y consecuentemente no tendrá ningún problema después. Tal vez digo yo, hasta con mano deliberada y altiva, rebelarse contra la ley moral que Dios puso en las facultades superiores del ser. Una sangre empobrecida por cada uno de los detalles que acabo de mencionar, nos deja a nosotros a merced de problemas cardiovasculares, la primera causa de mortalidad hoy por hoy, ¿no? De diabetes, una enfermedad bastante insidiosa, inclusive afecta lo que es la parte de la libido del hombre, es decir, lo que tiene que ver con la parte sexual, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial y hasta el desarrollo de tumores. Elena White nos espació en estos aspectos, porque los mismos, tal como Dios le ha permitido a este pueblo recogerlos hoy,
deberían despertar en nosotros unas manifestaciones del corazón agradecido y de un corazón de fe. Para mí es muy importante, para un servidor, es muy importante lo que dice aquí el Señor: a cada latido del corazón, la sangre debería fluir rápida y fácilmente por todas partes del cuerpo. Y vamos a ver en qué estamos nosotros interceptando eso. Luego dice: su circulación no debe ser entorpecida por ropas o ligaduras apretadas, ni por insuficiente abrigo en las extremidades. La doctora Tras, en honor a ella, ¿no?, y a su memoria, se caracterizaba por esto: las partes más distales del cuerpo muy bien abrigadas, para no generar un trabajo extra al corazón. Todo lo que dificulta la circulación detiene la sangre en los órganos vitales. Yo les dije cómo, por ejemplo, los cinturones pueden hacer que la circulación periférica se altere, y hay problemas de tipo digestivo que se pueden desarrollar como consecuencia. Y dice aquí: produce congestión, eso provoca dolor de cabeza, tos, palpitaciones cardíacas e indigestión. La ciencia nos dice: problemas cardiovasculares, diabetes, problemas con la libido del hombre, accidentes cerebrovasculares, hipertensión y hasta desarrollo de tumores. Amado, yo deseo que tú tengas salud, es el consejo del Señor. Y cuando nosotros seguimos explorando las demás recomendaciones del capítulo que se derivan de tener esta concepción amplia y abarcante de lo que es la higiene, llegamos al punto que nos sugiere la página 206, la respiración. Vamos a dedicarle unos segunditos, unos minutitos a esto de la respiración. Dice aquí: para tener buena sangre, entonces se debe respirar bien, ¿no? Así que esto inmediatamente nos comienza a hablar no solamente de los detalles que anteriormente nos hemos referido para hablar de la circulación de la sangre, sino que ahora también tiene que ver con nuestra postura. Porque hay que procurar que nuestra caja torácica y lo que son los sacos pulmonares puedan tener entonces el espacio y las condiciones para expandirse adecuadamente y recepcionar la mayor cantidad de aire y de oxígeno. El primer factor que se deviene de todo esto tiene que ver con la sangre. Para tener buena sangre debemos respirar bien. Y Elena White nos recomienda inspiraciones hondas. Hace poco hablaba con una mujer que me hacía recomendaciones terapéuticas y lo que tiene que ver con un programa de ejercicio. Y estuvo al lado mío haciendo un monitoreo y dirigiendo muy bien las cosas. Y ella es profesional en la materia, supremamente competente. Y además de eso, una mujer cristiana, adventista. Y entonces me decía: Diego, toma aire de una manera profunda cuando hagas tus ejercicios. Inspira de manera honda, como dice aquí, y completas de aire puro, dice Elena White, que llenen los pulmones de oxígeno, purifiquen sangre, le den brillo y coloración, la impulsen como corriente de vida por todas las partes del cuerpo. Y luego dice: la buena respiración calma los nervios. Y la profesional me dijo: inspiración honda y profunda, retén, luego exhala la mayor cantidad que puedas. Toma, retén y bota. Toma, retén y exhala. Y me dijo: no alcanzamos a comprender la plasticidad de nuestro cerebro. Y este sencillo ejercicio que te estoy sugiriendo contribuye a la plasticidad del cerebro y se te va a expandir de una manera generosa,
hasta la espiritualidad se va a ver profundamente afectada de manera positiva con solo hacer esto. Guardé silencio y al leer Elena White, página 207, la buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce un sueño sano y reparador. Apreciados hermanos, yo no quisiera terminar lo que es este sencillo análisis de hoy sin considerar algunos otros aspectos que se están desprendiendo de lo que hemos planteado hoy como argumento introductorio y algunos de las discusiones que ella pues ha venido introduciendo dentro del capítulo. Entonces le voy a sugerir a los presentes que volvamos a estudiar el mismo y entonces en la grabación del próximo día, con la ayuda del Señor, miraremos algunos otros detalles que tienen que ver con el resto de la propuesta del capítulo Higiene General. Nos vamos a quedar con la recomendación del Señor, ¿no? La recomendación del Señor que se brota de sus palabras, del capítulo 63 de los Salmos. Capítulo 63 de los Salmos, el Señor dice: Dios, Dios mío, eres tú. Voy a quedarme solamente con eso. No voy a repetir el resto del versículo. Solamente eso. Dios, Dios mío, eres tú. Él es nuestro creador. Él fue quien nos diseñó. Él fue quien se tomó el trabajo de hacernos y de reconstruirnos, de repararnos, de restaurarnos y redimirnos. Le pertenecemos por el doble hecho del evento creativo y redentivo. Somos su propiedad. Nadie puede disputarle eso. Estamos en sus manos. Quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos un pueblo, que sea una fiel copia y una representación viviente de su carácter y de quién es Él. El término Shalom incluye todos estos aspectos y es el deseo de Dios a su pueblo hoy. Salud, salud integral, total y una proyección de la imagen de Dios para un mundo que desoye estas recomendaciones. ¿En qué sitial estamos tú y yo hoy? Que el Señor nos ayude a levantar bandera, teniendo como insignia nuestra cada una de estas recomendaciones que nos trasladarán a ser un pueblo verdaderamente singular. Te damos gracias, Padre amado, por tus buenos deseos. Te agradezco de todo corazón tu ardiente amor por nosotros. Y te suplico que al recordar que nosotros somos polvo, sigas doblando tus esfuerzos hasta que se avive nuestra conciencia y nuestra mente capte y comprenda la profundidad de las recomendaciones encaminadas para llevarnos cada vez más alto al ideal de vida de Dios para nosotros, pero que también nos hagan, Señor, desearte de todo nuestro corazón y entender en el fondo del alma quién eres tú y arder también para que otros puedan tener las mismas vivencias nuestras. Perdona nuestras faltas y bendice a este pueblo, Señor, en sus diferentes necesidades. Te lo suplicamos y te lo presentamos todo en el buen nombre, en el dulce nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Bueno, tenemos el interrogante de la hermana Noemí. Ella sostiene que generalmente la pobreza y la falta de higiene parecieran estar tomadas de la mano en la población, pues, que se caracteriza por ser menos favorecida. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, en primer lugar,
La pobreza es bastante desalentadora. Sentirse en una clase marginal, carente de oportunidades, obviamente sin recursos, sin que nadie le tenga en cuenta, sin alguna proyección solvente hacia el futuro, cargado con una familia, con dificultades de salud, hambre. Yo pienso que eso debe ser supremamente desgarrador y desesperanzador para los individuos que viven en situación de esas. Y se necesitaría ser muy, pero muy resiliente, es decir, tener esa capacidad de sobreponerse a la adversidad que esto nos propone, o tal vez tener toda la ayuda del Señor como para que una persona de estas o un clan familiar que está dentro de estas condiciones no termine por desalentarse tanto y tanto y tanto, por desesperanzarse a fondo, por perder realmente el deseo de la vida, por perder el sentido de la existencia, hasta llegar al punto de que realmente no les importa ni cómo lucen, si se peinan o no, si la casa está limpia o no. ¿Qué más da? ¿Qué más da después de todos esos detalles que no hacen deseable la existencia? Venir ahora a preocuparse por barrer, trapear y asear. ¿Será eso el todo de la vida? ¿Será que eso puede ser algún detalle o ingrediente que ayude a como a compensar o a sobreponerse a todas esas cosas? Yo creo que estos son detalles que hay que considerar y que nos podrían a nosotros de alguna manera explicar por qué la pobreza y la falta de higiene están articuladas. Además, esto que voy a decir ahora, pues lo hago de una manera estrictamente cuidadosa. Casi por regla general las personas que no han tenido acceso a un plantel educativo, que no han participado de un cierto grado de escolaridad, que no tienen un bagaje de pronto de académico, es decir, que no han tenido estos roces, generalmente adolecen de ese tipo de problemas. Pareciera como si por lo menos en la escuela de nuestro tiempo, con esa urbanidad que nos enseñaron y con esas disposiciones y reglamentaciones que nos propusieron, ¿no? Como nos exigían los maestros en aquella oportunidad, teníamos que ir con los zapatos bien lustrados, con la camisa por dentro, como factores enteramente culturales que se desprendían de ese entorno académico y educativo. De todas maneras dejaron un patrón en nuestra vida. Hoy por hoy la sociedad ha cambiado tanto que ya no interesa mucho para el docente la manera como llegan sus alumnos, pero sí que estén presentes. Entonces el peinado, nosotros no podíamos llegar a la escuela peinados de cualquier manera, con cualquier corte de pelo. Los profesores eran supremamente estrictos en ese sentido. Y cuidado cualquier brote de indisciplina al interior del aula. Yo pienso que todos esos detalles que se acompañaban de una manera muy interesante con lo que pasaba dentro del hogar, fueron haciendo, pues por lo menos de las antiguas generaciones, personas, hombres y mujeres, como más sobrios y más circunspectos, más rectilíneos en este sentido. Hoy por hoy, en medio del mundo en que vivimos, de los valores, de la cultura, de todo lo que se propaga a través de los medios de comunicación, pareciera que la constante y la educación para los individuos dista mucho de esto. La gente quiere más a bajo precio, y entonces no le importa aquello que fue verdaderamente como de la base, el santo y seña de lo que fueron nuestros abuelos, las personas que nos educaron a nosotros, ¿no? Eso que sería otro factor que podría tratar de explicar el interrogante que la hermana ha levantado, que me parece muy, pero muy importante. Y finalmente, tienen que haber otros aspectos más. Yo no recuerdo algunos otros ahora. Tal vez me atrevería a decir que la ausencia de Dios en nuestras vidas, en ese sentido, es determinante. Una recomendación final para todos, ¿no?
Yo pienso que mientras más pobres seamos, más limpios y ordenados se nos invita a ser, porque esto ofrecería elementos que son compensatorios. Ya los hemos visto desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la moralidad y de la espiritualidad del individuo, por lo menos se ha hecho mención al analizar este capítulo. Entonces destaquémonos, esto nos haría realmente, pues no personas de la estratosfera, sino un pueblo que es una representación viviente de cuál es el Dios que se nos ha revelado a nosotros. Muchas gracias por el aporte y el interrogante de la hermana Noemí. Espero de alguna manera pues satisfacer sus demandas al interrogar de esta forma. Dios bendiga a todos los hermanos. Espero que nos encontremos mañana. Oro al Señor para que nuestra actitud perseverante se conserve hasta el fin y podamos, a pesar de lo elemental y sencillo que parezca todo esto, seguirnos enriqueciendo y seguir creciendo juntos. Un buen día desde Brasil para todos los hermanos, un buen día, que Dios me los guarde. Es mi deseo y oración hoy por todos ustedes.